¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el tercer domingo de Pascua. Bien, pues en esta ocasión tenemos el comentario al Evangelio del domingo tercero de Pascua, San Juan capítulo 21, versículos 1 al 19. Comenzamos con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: No. Entonces él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: Es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: Vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que si les gusta este contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora vamos a continuar. Comienzo ahora dando algunos datos de introducción.
Juan capítulo 21 integra dos tradiciones antiguas: la pesca milagrosa, semejante a Lucas 5, y una aparición del resucitado similar a la de los discípulos en Emaús, según Lucas 24. Esta fusión convierte la pesca abundante y la red que no se rompe en símbolos de la misión apostólica de la Iglesia en continuidad con la actividad de Jesús. El redactor final añadió un relato que rehabilita a Pedro como guía de la Iglesia y clarifica el papel del discípulo amado, resaltando como veraz la aportación de la teología del autor de este Evangelio. Juan 21 se divide en dos secciones principales, concluidas por notas sobre el rol del discípulo amado, que aparece en el versículo 24, y la obra completada por Jesús en el versículo 25. La primera sección, versículos 1 a 14, narra la tercera manifestación de Jesús a los discípulos durante una pesca milagrosa y una comida convivial. La segunda sección, versículos 15 a 23, muestra a Jesús encargando a Simón Pedro la tarea de pastorear su rebaño y revela el destino futuro del discípulo amado. Así, el capítulo 21 de San Juan, aunque añadido posteriormente como un epílogo, está alineado con los temas y la estructura del Evangelio, integrando tradiciones antiguas y reforzando la autoridad de Simón Pedro y el discípulo amado dentro de la comunidad cristiana. Procedo ahora a explicar matices del texto griego. Me centro primero en la introducción, que cubre los versículos 1 al 3. El versículo 1 comienza diciendo que Jesús se manifestó, efanerosen geauton, dejando en claro que el Señor resucitado es quien toma la iniciativa de mostrarse a los discípulos, pero no a modo terrenal, sino como una teofanía. La mención de 7 discípulos, 5 por nombre y 2 anónimos, alude a la diversidad de sus personalidades, que el lector ha ido conociendo en el Evangelio juánico. La iniciativa de Pedro para pescar, hipago jaleuein, y la decisión de los demás de ir con él, erjómetha caigemeis sin soi, nosotros también vamos contigo, es una referencia al primado petrino y a la colegialidad que conforman los discípulos junto con Pedro. El relato refleja un perfil eclesial maduro y tardío de la comunidad primitiva. El hecho de que no pescaron nada esa noche, epía san Udén, hace pensar en que los discípulos resultan infructuosos si abandonan la misión que habían recibido previamente del resucitado de ser instrumentos de reconciliación para el mundo. Su fracaso en la pesca indica que su vida no puede ser igual que antes. Jesús los eligió y los destinó a comunicar la vida nueva de la Pascua al mundo. Versículos 15 a 17. En el versículo 15, Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Agapás me pleon tuton? En su triple petición de un amor más grande, Jesús emplea dos verbos distintos. El verbo agapao, versículos 15 y 16, y verbo fileo en versículo 17. Ambos significan amar. Pedro responde siempre con el verbo fileo. Todo parece indicar que ambos verbos usados eran sinónimos o simples variaciones estilísticas. Esto tal vez se debe a que tanto en hebreo como en arameo hay un solo verbo para expresar diversos tipos de amor, y que la Septuaginta, es decir, la traducción al griego de la Biblia hebrea, traduce el hebreo ahab indistintamente con los verbos griegos agapao y phileo. El pronombre demostrativo tuton debe entenderse como masculino, referido a los demás discípulos. El sentido de la pregunta es, ¿me amas tú más de lo que me aman los demás? Apacienta mis corderos, bosqueta arniamu. Las tres respuestas de Jesús deben tomarse como idénticas. Sin embargo, el verbo posco alude a la preocupación por encontrar pastos para las ovejas. El verbo poimano
Tiene el matiz de proteger, custodiar al rebaño para que no le suceda nada malo. Jesús se refiere a sus corderos u ovejas con otros términos, ta arnia mu y próbata. Arnía y próbata deben tomarse como sinónimos, ya sea que diga ovejas o corderos. Mientras que próbaton aparece 15 veces en el capítulo 10 de San Juan, además de 2 veces en Juan 2, versículos 14 y 15, el término arnión, que significa cordero o carnero, aparece solo aquí en todo el Evangelio. El versículo 17 nos presenta la expresión to triton. Por tercera vez, Jesús pregunta a Pedro algo. El adjetivo triton, que significa tercera vez, se repite 2 veces en el mismo versículo y constituye la razón por la cual Pedro se entristece, ya que le recuerda su triple negación de conocer a Jesús. Versículos 18 y 19. En el versículo 18 tenemos el contraste entre esneóteros, cuando eras joven, con gerases, que significa cuando seas anciano. La primera parte, cuando eras joven, decía, tú te ceñías e ibas a donde querías. La segunda parte, pero cuando seas anciano, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y después dice, tuto deipen, esto lo dijo para indicarle con qué tipo de muerte habría de glorificar a Dios. Y finalmente le dijo, acoluce moi, sígueme. Me centro solamente en el versículo 19 aquí en el escrito, para indicar con qué muerte, semainon poio zanato. Casi con certeza, la expresión significa que Simón Pedro sufriría el martirio en imitación de su Señor, y así glorificaría a Dios. Doxasei ton theon. A la luz del paralelo con Juan 12:33 y 18:32, el extender las manos alude a la muerte en cruz sufrida por Simón Pedro. Por tanto, el texto parece reflejar la tradición de una noticia que llegó a oídos de la comunidad juánica antes de la redacción del capítulo 21, aunque esta idea no esté respaldada por pruebas concluyentes. De hecho, el texto más antiguo que explícitamente refiere la crucifixión de Pedro se remonta a Tertuliano, en su obra Adversus Scorpiacum, título que es una metáfora contra las herejías que a ojos de Tertuliano eran vistas como el veneno de los escorpiones. Con esto paso al comentario. El estudio de Juan 21 ofrece una rica reflexión sobre la presencia del resucitado y la configuración de la misión de la Iglesia. A partir de la ambientación inicial, versículos 1 al 3, se configura un escenario simbólico junto al lago de Tiberíades, donde 7 discípulos, número que evoca perfección y totalidad, vuelven a la faena de la pesca como si el acontecimiento pascual no hubiera transformado su vida. Este detalle sugiere el dinamismo de la conversión. La misión cristiana no es un simple retorno a lo anterior, sino un llamado a reconocer al Señor vivo en lo cotidiano. La pesca milagrosa en los versículos 4 al 8 pone de relieve el contraste entre una noche infructuosa y un amanecer de plenitud que brota de la palabra de Jesús. El gesto de echar la red a la derecha y la imposibilidad de retirarla ante la abundancia de peces iluminan la lógica del reino. La obediencia confiada produce frutos inesperados y desborda nuestras capacidades. El reconocimiento de la acción divina, articulado en el diálogo con el discípulo amado, revela que el encuentro con Jesús no se funda en la evidencia sensible, sino en la confianza en su palabra. El banquete junto a las brasas, versículos 9 a 14, retoma la imagen eucarística de Juan 6. Recordemos que ahí Jesús hace un discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, el discurso del pan de vida, y también enlaza con la escena de Emaús de Lucas capítulo 24, subrayando que el resucitado se muestra y comparte el pan con quienes le siguen. Esa tercera manifestación no solo confirma su victoria sobre la muerte, sino que instituye la comunión como signo de la nueva vocación. Compartir la mesa es, a la vez, reconocimiento y envío.
La comida, simple pero cargada de memoria sacramental, invita a la comunidad a perpetuar el gesto de acogida y acción de gracias. En el diálogo que sucede después de comer, versículos 15 a 17, Jesús hace a Pedro 3 veces la misma pregunta sobre el amor, en paralelo con sus 3 negaciones. Cada réplica de Pedro restablece la comunión y abre la puerta a un encargo pastoral: apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas. Este triple mandato no es un rito de iniciación, sino la rehabilitación de Pedro como guía de la Iglesia. Aquí la caridad, más que la autoridad, legitima el primado y muestra que el poder pastoral surge del amor que emana del corazón de Cristo. La predicción del modo de su martirio, versículos 18 a 19, vincula el seguimiento a Pedro con la imitación de la pasión del Maestro. Él, en verdad, retoma con fuerza el estilo de las grandes promesas juánicas y prepara al discípulo para amar hasta el extremo, entregando su propia vida. Así, el sígueme se convierte en la fórmula preocupada de configurar la existencia de quien se pone tras las huellas de Cristo, aceptando incluso la cruz como gloria de Dios. El capítulo 21 de Juan nos recuerda que la fe no es un recurso para volver a lo de antes, sino un dinamismo que transforma la actividad y confiere sentido sacramental a cada gesto. El primado de Pedro, fundamentado en el amor divino, apunta a la pertenencia a la comunidad, más que al ejercicio de un poder jerárquico. Y el mandato del seguimiento define la identidad de todo evangelizador: ser signo vivo de Cristo entre los hombres. Enseñanzas para la vida. Partiendo del capítulo 21 del Evangelio según San Juan, les comparto a ustedes 3 enseñanzas espirituales para que vivamos este tiempo pascual animados por Cristo resucitado. Primera enseñanza: confiar en la palabra de Jesús como motor de nuestra esperanza. Tal como ante una noche sin pesca, los discípulos obedecieron el mandato de Jesús de echar la red al lado derecho de la barca y descubrieron la abundancia de peces, nosotros en el tiempo pascual estamos llamados a renovar nuestra escucha atenta de la palabra, dejando que el Señor ilumine incluso los espacios cotidianos de nuestra vida, con la certeza de que la obediencia confiada a Él desencadena frutos inesperados para la misión de la Iglesia. Segunda enseñanza: reencontrar a Cristo en la fracción del pan como centro de comunión. En la orilla, Jesús tomó el pan, lo dio a los discípulos y también el pescado, evocando no solo el gesto eucarístico, sino la invitación a la mesa del resucitado. Por ello, durante la Pascua, hemos de experimentar la Eucaristía no como un rito más, sino como el encuentro vivo con aquel que comparte el pan y la vida, renovando en nosotros el sentido de pertenencia a la comunidad cristiana que es la Iglesia y el compromiso de romper el pan con quienes carecen de alimento físico y espiritual. Tercera enseñanza: responder al amor de Cristo con un servicio apasionado al rebaño. Después de la cena, Jesús pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Y le encomienda: apacienta mis corderos, rehabilitándolo tras sus negaciones. Así, cada bautizado, con humildad y gratitud, está llamado a ejercer una caridad hacia los demás en su entorno, ser voz que consuela, manos que sostienen y pies que llevan el Evangelio, poniendo el amor por encima de toda autoridad y aceptando, si es necesario, el testimonio de la propia vida como ofrenda pascual. Y con esto pasamos a la oración final. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este tercer domingo de Pascua. Espero que todo esto les pueda servir a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.